Hola querido oyente, hermano, amigo que estás del otro lado. Gracias una vez más por conectarte y querer compartir y aprender de la palabra de Dios. En esta oportunidad, en las reflexiones cortas del día, vamos a hablar de un versículo conocido que trata del hombre de doble ánimo. Para esto te pido que me acompañes en la lectura y vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, donde toca a esta persona. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá quiero detenerme y dividir el versículo en dos, para entender un poquito la definición de este hombre de doble ánimo y el efecto de ser una persona así. Nos habla de una persona de doble ánimo, una persona que tiene su mente y su voluntad dividida, una persona que por naturaleza está apartada, está desconectada de Dios, ¿sí? Y esto no es agradable ante los ojos de Dios. Vemos una persona con falta de madurez espiritual, vemos una persona con duda, con incertidumbre, ¿sí? Vemos una persona con falta de fe, con falta de esa fuerza que necesita el creyente para aferrarse a Dios. Vemos una persona con una doble personalidad, una persona que oye la palabra pero que la olvida pronto, una persona que no vive la palabra de Dios, no vive lo que escucha y lo que dice, una persona que se contradice, habla de la palabra, predica, pero no la pone en práctica en su vida. Y te dije que lo íbamos a dividir en dos, y después hablaba de los efectos de ser un hombre de doble ánimo. Vemos una persona, un creyente carnal, ¿sí? Un creyente que sabe de la palabra, como decíamos recién, pero que no la vive. Vemos una persona inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que cada decisión que toma después se arrepiente, que no permanece en el tiempo en la decisión o en la convicción que tiene, que se arrepiente fácilmente de lo que está haciendo o diciendo. Una persona que se contradice, una persona que no es de confiar. Bien, y para eso quiero ponerte como ejemplo un personaje que habla en la Biblia, ¿sí? Que es un muchacho llamado Juan, que era el sobrino de Bernabé, que también fue apodado como Marcos. A él lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 5, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Acá empezamos a ver la primera palabra que en este mensaje quiero decirte. Vamos a hablar de la prueba, ¿sí? Vamos a ver tres palabritas con P, y una de ellas, y la primera, es la prueba. Acá nos habla de Juan, de este muchacho Marcos, que fue llamado y llevado como ayudante. Acá vemos un muchacho, habla la palabra de que era un chico que tenía muchos deseos de ayudar en la obra misionera, que quería ser misionero, que quería ayudar a Bernabé y a Pablo en su viaje misionero por las sinagogas, de predicación de la palabra. Y vemos un muchacho entusiasta que arrancó allá arriba espiritualmente, que arrancó como a la mayoría de nosotros nos ha pasado cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios. Tenemos ese entusiasmo, esa euforia de querer y salir y compartir a todos lados lo que hizo Dios con nosotros. Pero cuando se presenta la prueba, mi querido hermano, mi querido amigo, es donde fallamos, es donde flaqueamos. ¿Por qué? Porque es cuando debemos tomar decisiones. Es cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que éramos y de lo que estamos siendo y de lo que queremos ser. Es donde nosotros tomamos las decisiones equivocadas, tomamos decisiones erradas, fuera de la fe, no dejamos que Dios sobre, no pedimos sabiduría, no pedimos ayuda. Y ahí es donde flaqueamos, donde en la prueba, donde en la dificultad, nos vemos abrumados y corremos hacia atrás, no hacia adelante. No nos aferramos a Dios, volvemos al viejo hombre, a lo que éramos, a la comodidad de lo que a mí me gusta, de lo que creía que me hacía bien, ¿sí? Entonces vemos a este muchacho que ante la prueba
ante el llamado de ser ayudante, calculo yo un ayudante donde debía llevar el equipaje de los apóstoles, donde se debía encargar de la comida, de cocinar, de preparar los aposentos para que pudieran descansar los apóstoles, de preparar todos los lugares a donde iban a ir. Y me imagino que sintió miedo, que no se sintió capaz, que no pidió la sabiduría suficiente y la ayuda a Dios para poder entender este llamado, esta obra que quería Dios con él. Y en este mensaje quiero hablarte de la segunda palabrita que empieza con P, que es la postura. ¿Cuál fue la postura que tomó este joven ante este llamado, ante este sentir, ¿sí?, que tuvieron los apóstoles de llamarlo como ayudante? ¿Cuál fue la postura? La postura de él fue de cobardía, de alejamiento. No se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Los abandonó. Y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 38, donde dice que pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué quiere decir? Que su conducta fue errática, fue la errónea, fue una conducta alejada de Dios. ¿Por qué? Porque su accionar fue el que no correspondía. Tomó la decisión y accionó de tal manera que abandonó el viaje, abandonó quizás lo que Dios tenía preparado para él y no esperó al final para ver cuál era la meta, cuál era la recompensa. Nos habla de la postura que nosotros debemos tomar frente a la prueba. Si nosotros nos aferramos a Dios, a la palabra, a su amor, a orar con fe, a pedir sabiduría, a pedir fortaleza en la palabra para soportar la prueba, para poder salir victoriosos de ese momento de dificultad que estamos pasando o viviendo, ¿sí? Nos habla de una persona espiritualmente fuerte si decidimos seguir a Dios, si decidimos hacer lo correcto ante la mirada de nuestro Señor. Y por último, quería hablarte del propósito, la última palabrita de este mensaje con P, que es el propósito. Y el propósito de Dios para nosotros es de restauración, es de grandeza, es de paciencia, es que nos fortalezcamos espiritualmente, que seamos pacientes durante la prueba, que podamos soportar la prueba con gozo, sabiendo que al final de esto está nuestra recompensa. Y nuestra recompensa es el amor de Dios, es la salvación de nuestra alma, es el sentirnos en paz, llenos, gozosos, gracias al Espíritu Santo, gracias a que dejamos que Dios cumpla su obra en nosotros, que muestre el propósito que tiene para cada uno de nosotros y nosotros poder alcanzar ese propósito mediante la paciencia, mediante el fortalecimiento de nuestro espíritu. Dios busca que seamos personas espirituales, que alimentemos nuestro corazón y nuestro entendimiento con su palabra, con su amor, y que podamos ser edificados y fortalecidos, y que a su vez podamos ser de bendición y que podamos edificar a otros hermanos, como lo fue al final en la carrera de este chico que estábamos hablando, de Juan, de Marcos. ¿Por qué? Porque él fue el autor del Evangelio de Marcos, porque él terminó siendo un gran líder, porque hizo cambiar de parecer al apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué importante es poder soportar la prueba, es poder tener una postura firme en la fe de lo que creemos, en la convicción de que Dios está ahí para ayudarnos y poder ser de ministerio, que seamos útil para la obra del Señor como lo fue Marcos. Él arrancó, como todos nosotros, con una fe encendida, esa llama encendida por el amor de Cristo, pero ante la prueba nos sentimos débiles, nos recluimos en la vieja vida que llevábamos, no dejamos que Dios actúe por completo en nuestra vida y a veces hace que perdamos la batalla en medio de la prueba.
Pero este es un claro ejemplo de que si logramos seguir fortalecidos, si logramos estar firmes en la palabra, si logramos tener esa comunión plena con Dios, vamos a salir victoriosos de la prueba y vamos a poder ser de gran utilidad para la obra de nuestro Señor. Por eso, en este mensaje, en este día, quería hacerte esta pregunta: ¿cómo está tu comunión con Dios hoy? ¿Estás luchando con ese viejo hombre? ¿Estás luchando en alguna prueba, en alguna dificultad, en alguna decisión que no te deja tranquilo? Yo te digo que dejes todo en manos de Dios, que ores con fe, con un corazón sincero, que dejes que Dios te muestre cuál es la decisión correcta, cuál es el camino correcto a seguir para que puedas salir victorioso de esta prueba. Déjame decirte que la prueba es un camino difícil, es un viaje difícil, pero que sin duda que si logramos cumplir la meta, la gloria de Dios se va a ver reflejada en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos superar la prueba, vamos a tener bendición, vamos a tener recompensa, vamos a estar afianzados en Dios, vamos a creer firmemente en su palabra y que sin Él no hay nada mejor. Por eso quiero alentarte y animarte a que ores con fe, a que te sientas fortalecido en el amor de Dios, que Él sin duda te va a sacar de ese momento de prueba y de dificultad, para que tu fe se vea reflejada y que lo que vos digas se vea reflejado en tus acciones. Espero que esto sea de bendición como lo fue para mi vida y que el Señor bendiga su palabra. Hasta la próxima. Chau, chau.